Bienvenidos al segundo día de las actividades del segundo Foro de Desarrollo Económico de Huánuco. Este foro ha sido organizado por el Instituto Peruano de Economía, la Fundación Manuel Bustamante, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, el Colegio de Economistas de Huánuco y la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco. Mi nombre es Gonzalo Manrique, yo soy economista del IPE y esta tarde les voy a dictar una breve clase de economía pública. Bienvenidos. Entonces, a modo de introducción, quería plantearles la pregunta de ¿qué entendemos por una buena política pública? En el caso del sector privado, esta pregunta es un poco más simple. Una buena política para un empresario es aquella que permite maximizar sus ventas, conseguir más clientes, tener una mejor rentabilidad, una mejor utilidad que le permita tener más ingresos, etc. Pero en el sector público, ¿qué es una buena política? Para responder esta pregunta, tenemos tres grandes corrientes: el utilitarismo, el egalitarismo y el liberalismo. Ninguna de estas es mejor que otra. Tenemos que entender las tres para poder formarnos una mejor idea de hacia dónde deberían apuntar las políticas públicas en un país determinado. Lo que busca el utilitarismo, en primer lugar, es maximizar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto. Esta no busca, por ejemplo, maximizar el bienestar de un grupo en particular, no se preocupa, por ejemplo, de las desigualdades, sino lo que dice es que tenemos que maximizar la productividad total, por ejemplo, del país. Si tenemos, por ejemplo, una máquina y tenemos dos personas, una persona que es muy buena, que estudia bastante, tenemos otra persona que tal vez no ha estudiado tanto, pero que tiene bajos recursos, el utilitarismo te dice que esta máquina hay que dársela a la persona que puede utilizarla mejor. Es decir, se la daríamos a la primera persona, que es la que ha estudiado y de alguna manera podría generar una mayor rentabilidad, una mayor productividad al país debido a su uso. La segunda corriente, a diferencia del utilitarismo que solamente se preocupa por maximizar el bienestar general, se preocupa por minimizar las desigualdades sociales dentro de un país. Hay que tener en cuenta que el egalitarismo no dice que todos tenemos que ser iguales. El egalitarismo no nos va a obligar a todos a tener los mismos ingresos, a ser perfectamente iguales, digamos, económicamente. El egalitarismo sí está de acuerdo con algunas diferencias sociales, siempre y cuando estas diferencias contribuyan a mejorar el bienestar de los más desventajados. Por ejemplo, el egalitarismo estaría de acuerdo con que un médico gane más, tal vez, que una persona en otra profesión, porque se supone que el médico ha estudiado y que al desarrollar su actividad, su ocupación, contribuye a mejorar la salud de otras personas. Entonces, no es que, repitiendo lo que dije anteriormente, no es que el egalitarismo proponga que todos seamos iguales, sino que permite ciertas diferencias siempre y cuando éstas contribuyan a mejorar el bienestar del resto de personas. Y finalmente tenemos una tercera corriente, que es el liberalismo, que lo que propone es que una buena política es aquella que interviene lo menos posible en la economía. Para el liberal, una persona debería ser dueña de su cuerpo y de las cosas que esta persona tiene, ¿no? Si esta persona es dueña, por ejemplo, de un carro, de una empresa, el liberalismo propone que el Estado no debería intervenir en ellas y le debería permitir actuar como prefiera. Los liberales, por ejemplo, piensan que el impuesto está en contra de esta libertad y por lo tanto los impuestos deberían ser los más pequeños posibles. Entonces, estas tres corrientes dan cada una respuesta diferente a lo que es una buena política pública. En resumen, digamos, el utilitarismo lo que dice es que una buena política pública es aquella que maximiza el bienestar social de toda la economía. El egalitarismo propone que una buena política pública es aquella que
minimiza las desigualdades entre personas en una sociedad, manteniendo ciertas diferencias para que pueda beneficiarse la mayor cantidad de personas. Y el liberalismo propone que una buena política pública es aquella que interviene lo menos posible en la economía, dando más libertad a las personas para que puedan hacer con lo que tienen lo que ellos consideran lo más necesario, lo que les dé mayor satisfacción. En general, lo que tenemos que entender es que no hay una corriente que sea buena o mala, no hay una que sea mejor o peor que la otra. Las tres nos ayudan en el día a día como hacedores de política a tomar las mejores decisiones como Estado. Entonces, después de esta breve introducción, quería mostrarles rápidamente la agenda de clase de hoy día. Primero, les voy a hablar rápidamente de la economía del bienestar. Va a ser una introducción muy breve a lo que nosotros entendemos por bienestar. En segundo lugar, vamos a hablar de cuál es el rol del Estado en la economía. Y finalmente vamos a hablar de los desafíos de política para el país como un caso de estudio para aplicar lo que vayamos a aprender el día de hoy. Entonces, con respecto a la economía del bienestar, lo que tienen que entender es que esta es la parte de la economía que se ocupa por estudiar la eficiencia económica de todo un país y cómo se logra el bienestar social. Para ello necesitamos tener claros tres conceptos: bienestar, eficiencia y distribución. El bienestar, los economistas lo entendemos como la satisfacción que tiene una persona con su estilo de vida. Nosotros, en nuestros modelos económicos, solemos suponer que mientras más tenga una persona, esta persona tiene un mayor bienestar. O sea, una persona que, por ejemplo, tiene 2 autos, tiene un mayor bienestar que una persona que tiene solo uno. El bienestar social, que se deriva de este bienestar individual, vendría a ser la suma del bienestar de todas las personas que componen una sociedad o un país. El segundo concepto que tenemos que entender es el de eficiencia. ¿A qué nos referimos con eficiencia? Eficiencia es la situación en la que una sociedad o un país ha alcanzado el mayor bienestar posible dado los recursos que están disponibles. Entonces, si, por ejemplo, tenemos 2 industrias, no sé, tenemos una industria productora de carros y otra industria productora de lápices, y tenemos solamente un trabajador, la situación de eficiencia vendría a ser la situación en la que este trabajador se asigna a la empresa que es más productiva y que le va a generar mayor rentabilidad a un país en el corto y en el largo plazo. Por ejemplo, entre una industria de autos y una industria de lápices, lo más eficiente sería que esta persona se dedique a la industria de autos, que va a permitir una mayor innovación y probablemente genere más rentabilidad para el país. Y el tercer término es el término de distribución, que es cómo se asignan los recursos dentro de las personas de una sociedad, ¿no? Este tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con qué tan equitativo se distribuye la riqueza de un país. Entonces quiero que tengan en cuenta estos tres conceptos a la hora que analicemos todas las siguientes presentaciones. Entonces, con respecto al bienestar, nosotros en economía tenemos una forma muy sencilla de representarlas en un modelo. Entonces, imaginemos, en este caso, que Juan ha ido a una fiesta. En esta fiesta, en la mesa hay solamente 2 cosas. Hay panes con pollo y hay hamburguesas. Entonces, Juan tiene que decir cuántas hamburguesas y cuántos panes con pollo quiere consumir. Lo que está en rojo, nosotros como economistas le llamamos curvas de indiferencia. ¿Qué son curvas de indiferencia? Son curvas que contienen todas las distintas combinaciones de productos que le generan la misma satisfacción a Juan, el mismo bienestar. Entonces, lo que nos está diciendo esta curva es que a Juan le da lo mismo tener 2 panes con pollo y 5 hamburguesas que comer 6 panes con pollo y una hamburguesa. A él le da la misma utilidad, le da la misma satisfacción.
A y B son iguales. Lo que hay que entender es que no solamente hay una curva de indiferencia para cada persona. Cada persona tiene en realidad infinitas curvas de indiferencia. Cada una muestra las distintas combinaciones que a una persona le da la misma satisfacción. Lo que sí hay que tener en cuenta, y como lo dijo en un principio, nosotros como economistas asumimos que siempre más es mejor. Tener más panes con pollo, más hamburguesas, le da a Juan más utilidad. Entonces, por ejemplo, en el punto C, donde Juan tiene 6 panes con pollo y 4 hamburguesas, C le daría más utilidad a Juan que el punto B, donde solamente tendría una hamburguesa. Pero como dijimos que B le da la misma satisfacción que A, C también sería preferible a A. O sea, Juan preferiría tener 6 panes con pollo y 4 hamburguesas que tener una hamburguesa más 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. En general, para Juan, todo lo que está hacia la derecha, cualquier punto C en el área verde, siempre va a ser preferible a los puntos A o B. Y por el contrario, cualquier punto D que está en el área amarilla no va a ser preferible o le va a generar una menor satisfacción que los puntos A y B. Entonces, acá estamos trabajando hasta ahorita el primer concepto, que es el concepto de bienestar. Esta es la forma que nosotros como economistas representamos la satisfacción de una persona. Le llamamos la utilidad de una persona. Ahora vamos a agregar un nuevo concepto, que es el concepto de eficiencia. Para hablar de eficiencia, necesitamos al menos 2 personas. Entonces supongamos que en esta fiesta a la que fue Juan, donde solamente había hamburguesas y panes con pollo, hay otra persona, está Ana. Supongamos que en la mesa, en total había solamente 10 hamburguesas en el eje X y 10 panes con pollo. Entonces, ambos son niños, ambos corrieron a la mesa, cogieron lo que podían y Juan se quedó con 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, y Ana, que fue más rápida, se quedó con las 5 hamburguesas restantes y 8 panes con pollo. Esta es una situación eficiente, dadas sus curvas de indiferencia. Pues la verdad es que no. O sea, porque en realidad ambos, al intercambiar hamburguesas y panes con pollo, podrían ser más felices. Si se han dado cuenta, hay toda esta área verde en la que ambos podrían obtener una mayor utilidad, una mayor satisfacción, ya que en toda esta área verde ambos tendrían una mayor curva de indiferencia. O sea, por ejemplo, si Juan le diera algunas hamburguesas a Ana a cambio de panes con pollo, de tal manera que se pueda ubicar en esta área verde, Juan probablemente estaría más satisfecho y Ana, a su vez, también estaría más satisfecha. En general, lo que nosotros como economistas podemos aprender de este modelo es que Juan y Ana intercambiarían hamburguesas y panes con pollo hasta que lleguen a un punto en que sus curvas de indiferencia sean tangentes entre sí. ¿A qué me refiero con que son tangentes? A que solamente se van a cruzar en un punto. En el punto en que la utilidad de Ana ya no puede crecer más y la utilidad de Juan ya no puede crecer más. Dadas las dotaciones iniciales, ¿no? A esto nosotros lo llamamos óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es un punto de eficiencia máxima en la que ninguna persona, ni Ana ni Juan, puede obtener una mayor utilidad, una mayor satisfacción sin perjudicar al otro. O sea, en este punto, en el punto B, Juan no puede ir a una curva de indiferencia superior sin quitarle algún pan con pollo o alguna hamburguesa a Ana. Y lo mismo Ana. Ana no puede obtener ninguna utilidad mayor sin quitarle a Juan alguna hamburguesa o algún pan con pollo. Entonces, dado que están en una situación en la que ya ninguno puede obtener más sin perjudicar al otro, se dice que estamos en una situación eficiente. Se ha alcanzado la máxima utilidad dadas las dotaciones iniciales y los recursos disponibles.
Pero acá hay algo importante que hay que tener en cuenta. En el mundo, o digamos incluso en esta situación, no solamente hay un óptimo de Pareto, hay infinidad de óptimos de Pareto, porque las curvas de indiferencia de Juan y las curvas de indiferencia de Ana son tangentes en varios puntos a lo largo de esta gráfica. O sea, podrían haber estado tranquilamente, podrían haber llegado al punto B, como podrían haber llegado a este punto de acá. Ay, perdón, quiero poner otro color. Podrían haber acordado este punto de acá, podrían haber acordado este punto de acá, o podrían haber acordado este punto de acá. Son varios puntos en los que se podría haber llegado a un óptimo de Pareto, que es, como les dije, en que ninguno podría haber sido más feliz sin perjudicar al otro. ¿Y de qué depende digamos, el punto en el que queda? Si escogen B o escogen algún otro punto, va a depender de las dotaciones iniciales. Si recuerdan, en un principio, Ana, a la hora que Juan y Ana corrieron por coger hamburguesas y panes con pollo, Ana fue más rápida y se quedó con más panes con pollo que Juan. Entonces empezamos en una situación ventajosa para ella. Entonces, como empezamos en una situación ventajosa para ella, lo más probable es que el óptimo en el que quedaron también sea más ventajoso para Ana, ¿no? Como ven, al final ella se queda con 6 panes con pollo y 7 hamburguesas, y Juan se queda solamente con 4 panes con pollo y 3 hamburguesas. Es una situación eficiente, pero tal vez un poco desigual. Entonces, acá entramos al tercer concepto, que es el concepto de distribución. Imagínense que Juan y Ana en realidad son hermanos. Entonces viene la mamá de ellos, ve que Ana se ha quedado con más panes, y lo que tal vez haría cualquier madre es decir, mira, ¿saben qué? Esto no puede ser así. Voy a quitarle algunos panes pollo a Ana para dárselos a Juan, porque los quiero ambos por igual y ambos deberían comer lo mismo. Entonces acá la mamá estaría jugando el rol del Estado. El Estado, o digamos un ente mayor a Juan y Ana, para cambiar el punto en el que se llega a firmar el contrato, lo que puede hacer es cambiar las dotaciones iniciales y acercarlas a algo que pueda ser más equitativo, que sea eficiente, igual porque hemos visto que toda esta curva morada, que se llama la curva de contrato, todos estos son óptimos de Pareto, pero más equitativo. Lo que nos dice en los teoremas de la economía del bienestar es que independientemente del punto en que partamos, siempre que haya competencia entre los individuos, las personas por sí solas, mediante el intercambio de bienes a un precio determinado, siempre van a poder llegar a un punto eficiente, ¿no? No necesariamente justo, pero van a poder llegar a un punto eficiente. El ejemplo más extremo de un punto óptimo de Pareto que no es equitativo es, por ejemplo, el hecho de que Ana se quede con los 10 panes con pollo y las 10 hamburguesas. En ese punto, que es en este extremo, eh, se dice que es un óptimo de Pareto, estamos en un punto eficiente, porque ninguno puede ser más feliz sin perjudicar al otro. Juan, en particular, no puede ser más feliz sin quitarle panes con pollo y hamburguesas a Ana. Entonces, definitivamente estamos en óptimo de Pareto, pero creo que todos coincidiríamos, sobre todo si somos el papá o la mamá de Juan o Ana, que no es una situación justa. Entonces, dado que ya hemos revisado rápidamente estos 3 conceptos, entremos ahora a ver cuál es el rol del Estado en la economía. Recuerden que cualquier pregunta la pueden poner en la parte de preguntas acá en el Zoom o en los comentarios de Facebook. Yo trataré de responderlas al final de la presentación. Entonces, pasemos al tema del rol del Estado.
En general, eh, hay un consenso en que las tres principales funciones del Estado en la economía son la estabilización de la economía, la función de redistribución de los recursos, como lo que vimos que hizo la madre con Ana y con Juan, y una función de asignación, que es corregir las fallas de mercado. Entonces, con respecto a la primera función, lo primero que hay que tener en cuenta es que ninguna economía, ni siquiera las más desarrolladas, crecen sostenidamente en el tiempo. Existe, y, digamos, y también hay un consenso en eso, lo que se llama el ciclo económico. Siempre hay un periodo de crecimiento y luego viene un periodo de decrecimiento o de recesión para luego regresar a un periodo de crecimiento. Entonces, como les decía, el crecimiento no suele ser sostenido, siempre es sube y baja, sube y baja, sube y baja, esperando que en el largo plazo sí podamos proyectar una trayectoria hacia arriba. Entonces, a nadie, a las empresas, les conviene que este ciclo económico sea muy errático, porque mientras más errático es este ciclo económico, las empresas no pueden desempeñarse adecuadamente. Yo, por ejemplo, como empresario, si no sé cuándo viene el siguiente periodo de recesión, lo más probable es, por ejemplo, que no quiera invertir o no quiera contratar empleados. Entonces, la primera función del Estado es estabilizar, suavizar un poco este ciclo económico. Entonces, basado en la teoría de Keynes, lo que él nos sugiere es que cuando estamos en una época de crecimiento, lo que tiene que hacer el Estado es invertir lo menos posible para que las empresas eh, puedan aprovechar este ciclo positivo, esta etapa positiva. Y al contrario, cuando estamos en época de recesión, es cuando el Estado tiene que invertir en la economía para poder ayudar a las empresas a superar este periodo negativo. El ejemplo más claro de esto es lo que ha pasado el año pasado con la pandemia. En marzo de 2020 empezó la cuarentena, hemos estado en cuarentena por varios meses. El año pasado ha sido un año bastante difícil para muchos empresarios, para la economía en general, para varios trabajadores también. Entonces, lo que hizo el Estado frente a este periodo de recesión es invertir. O sea, el Estado sacó un paquete que representó más o menos el 20% del PBI, que fue uno de los paquetes más grandes, digamos, a nivel mundial, y de alguna manera ha ayudado a paliar el impacto negativo de la pandemia. Y de alguna manera, ¿a qué se debió que podamos aplicar un paquete tan grande que ayude a varias personas? Ayudó que justamente durante nuestro periodo de crecimiento, que ha sido sobre todo en la primera década del 2000, de este siglo y un poco en estos últimos años, aunque con una tasa de crecimiento más baja, que mantengamos una política macroeconómica que favorezca la estabilidad. Hemos sido bastante cautelosos a la hora de utilizar nuestros recursos durante esta época de crecimiento. Hemos ahorrado bastante dinero durante esta época de crecimiento. Y lo que nos permite es que justamente cuando estamos en rojo, podamos invertir todos esos recursos para tratar de sacar la economía a flote. Entonces, esta es la primera función del Estado. Estabilizar la economía. No eliminar el ciclo, porque eso es imposible, pero sí tratar de que sea lo más suave posible. La segunda función es la de redistribución. Como vimos anteriormente con Ana y Juan, no siempre el mercado, si bien nos puede llevar a una situación eficiente, no siempre nos lleva a una redistribución de los recursos que se puede llamar equitativa o justa. Entonces, una función del Estado, por ejemplo, a través de los programas sociales que ven acá, es recoger impuestos de las personas que tienen más recursos de las empresas para distribuirle a las personas que tienen menos recursos. La forma más típica de hacerlo es a través de impuestos. A primera vista, parecería que esto no genera o no debería afectar la eficiencia.
porque, digamos, si le quitamos un sol a una persona con altos recursos y se lo damos a un sol a una persona con bajos recursos, digamos, el país no está que gana ni pierde nada. Pero en la práctica se hay una discusión acerca de que hay un sacrificio entre eficiencia y equidad. En primer lugar, hay un sacrificio porque el Estado, sí o sí, así seas el Estado más eficiente del mundo, vas a tener gastos administrativos. O sea, tiene que haber una persona que controle o que se encargue de la recaudación, que diga cuánto tenemos que recaudar, que se encargue de buscar a las empresas. Tú puedes funcionar perfectamente, puedes ser el mejor país del mundo, pero no vas a poder evitar tener algún gasto administrativo, ¿no? Y este es, digamos, un primer sacrificio en la eficiencia que se pierde a la hora de buscar la equidad. Un segundo sacrificio es cuando la gestión de los recursos se realiza de forma inadecuada. Cuando tú tal vez retiras un sol de las personas de mayores recursos, pero no inviertes a este sol adecuadamente y al final se pierde parte de este dinero. O sea, realizas una mala inversión. No sé, construyes algo que tal vez no fue tan rentable como esperabas, o que tal vez no generó tanto beneficio a la sociedad como inicialmente se planeó. Otros sacrificios entre eficiencia y equidad comunes son, por ejemplo, temas de corrupción en el Estado, que hacen que se pierdan varios de los recursos recaudados, y el tema de filtraciones en los programas sociales. A veces, por ejemplo, los programas como Juntos o Pensión 65 llegan a personas que no cumplen con los criterios para que reciban estos programas. Tal vez tienen más recursos, eh, o sea, tal vez no son pobres y no deberían recibir estos programas, pero como hay errores administrativos, por ahí llegan a beneficiarse pese a que no deberían. Pero no todo es negativo al momento de buscar equidad. En general, digamos, también hay una mayor satisfacción de las personas de bajos recursos. ¿A qué me refiero con esto? A que 100 soles para una persona rica no son lo mismo que 100 soles para una persona pobre. La persona pobre los va a valorar mucho más probablemente. Entonces, a la hora de transferir recursos de estas personas de altos recursos a personas de bajos recursos, hay una mejora inmediata en el nivel de satisfacción. Otro punto a favor de buscar la equidad es que también podemos obtener mayores beneficios a futuro. Si nosotros invertimos en mejorar, por ejemplo, la salud de las personas de bajos recursos, es probable que en un futuro tengamos que invertir menos recursos en cuidarlos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tenemos niños que están adecuadamente alimentados, con hierro, que van a sus chequeos médicos, a los controles de salud, probablemente cuando estos niños sean adultos, tengan que utilizar menos los recursos del Estado, porque van a tener una mejor salud. Y también, si por ejemplo les damos más educación a las personas, estas personas cuando crezcan se van a volver en personas que son más productivas y de alguna manera van a regresarle esa inversión que hicimos en ellos a la sociedad. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que es importante buscar de alguna manera la equidad, pero para que valga la pena, para que no se pierda tanta eficiencia, lo que se debe hacer es gastar bien y ejecutar adecuadamente las obras públicas. Eso es lo importante, eh, para que el rol del Estado se cumpla adecuadamente. Y finalmente, el tercer rol del Estado es el de corregir fallas en la economía. Entonces, regresemos, por favor, a este ejemplo que les hice de Juan y Ana con las hamburguesas y los panes con pollo. Lo que yo les mencioné rápidamente es que los teoremas de la economía del bienestar lo que nos dicen es que, dado un nivel de competencia y bajos costos de transacción, digamos, porque eran hermanos, no iba a haber
no iban a tener ningún problema en intercambiar hamburguesas con panes con pollo, las personas siempre pueden llegar a puntos de eficiencia, a óptimos de Pareto. Pero la verdad es que en la práctica, los mercados no siempre funcionan adecuadamente. Esta idea de que la mano invisible nos lleva siempre a un óptimo no siempre es cierta. Los mercados tienen fallas, entonces el rol del Estado es corregirlas. Y acá he identificado 4 de las que son más importantes: los monopolios u oligopolios, los bienes públicos, las externalidades y los mercados incompletos y asimetrías de información. Primero hablemos de los monopolios o oligopolios. Estos son mercados en los que hay pocas empresas, digamos, que ofrecen un determinado producto o servicio. Y como no hay mucha competencia, como son pocas las empresas, o tal vez solo hay una, las empresas no tienen los incentivos suficientes para mejorar la calidad de sus servicios, para innovar o incluso para ofrecer precios bajos. O sea, en muchas situaciones de monopolio a veces el precio es superior al óptimo o al que sea eficiente, que maximice el bienestar de toda la sociedad. Y un caso particular de monopolio es lo que nosotros llamamos monopolios naturales. ¿A qué nos referimos con monopolios naturales? Son situaciones en lo que en realidad podría ser más eficiente contar con solo una empresa que contar con dos. Un caso, por ejemplo, de eso era Telefónica, hace muchos años, antes de que existan los celulares. Definitivamente era más eficiente que sea solamente una empresa la que se encargue de realizar todas las conexiones, poner todo el cableado, porque el costo de hacerlo era muy alto. Esta empresa tiene lo que tenía lo que se llama costos promedio decrecientes. Entonces, mientras más personas atendía Telefónica, el costo del servicio era más barato. No sé, tal vez si ustedes han conversado con sus abuelos o digamos recuerdan esa época, sus abuelos tal vez les van a decir que en un principio, cuando muy pocas personas tenían teléfono, contratar el servicio era carísimo. Había que esperar meses para que te llegue la conexión. Había que pagar bastante dinero para poder tú tener un teléfono. Y era porque había pocas personas que tenían este servicio. Conforme más personas iban teniendo el servicio, el costo iba bajando. Hay esta idea de somos más, pagamos menos. No sé si se acuerdan de esa propaganda. Es verdad, digamos, eso es lo que ocurre en un monopolio natural. Conviene tener solamente una empresa, porque conforme más personas se unen a este servicio, el precio suele bajar. Otro caso clásico de monopolio natural son las empresas proveedoras de agua y servicios de alcantarillado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la seda Huánuco. Sería totalmente ineficiente que, por ejemplo, dos empresas de agua distintas proveen el servicio de agua en una misma calle. ¿Se imaginan que tengan que romper 2 veces la pista para poner una tubería de la empresa 1 y luego romper la pista nueva para que tenga la empresa 2, para que un hogar pueda elegir entre una empresa u otra dependiendo de la calidad al menor precio posible? No, sería carísimo. Entonces, digamos, en estos casos de monopolio natural, lo ideal es que solo haya una empresa. El problema con esto es que si no se regula adecuadamente, algunos monopolios naturales pueden tener pocos incentivos para mejorar. Por ejemplo, acá es una gráfica donde estoy comparando la situación del servicio de agua y saneamiento en las regiones del país. Y vemos que en el caso de Huánuco, Huánuco está muy bajo en términos de cobertura. Solamente el 80% de huanuqueños accede a agua potable en su hogar. Y los que acceden lo hacen en promedio por 20 horas al día. Loreto, por ejemplo, está en la cola. Puno también más o menos, Tumbes está por acá. Entonces, ¿por qué estas empresas tienen pocos incentivos para mejorar? Justamente porque son monopolios y
de alguna manera puede decirse que tienen el mercado asegurado. Entonces, en estos casos, lo que se necesita es un buen regulador. En este caso, el rol de, de alguna manera de regular a estas empresas recae en la SUNAS, que debería hacerle seguimiento y monitoreo para que mejoren su servicio. Lo que hay que tener en cuenta es que no todo monopolio es negativo por sí mismo. Acá el caso más destacable, me parece, es el de LAP, que es Lima Airports Partners, que es la empresa que se encarga de gestionar el aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Es definitivamente un monopolio natural. O sea, en el momento en que se creó que se concesionó este aeropuerto, iba a ser totalmente ineficiente que para la demanda de vuelos que tenía Lima o el país en ese momento, se construyan 2 o más aeropuertos. Con uno bastaba. Eh, pero LAP, pese a ser un monopolio, se ha convertido en digamos, en las noticias podemos ver cómo el aeropuerto Jorge Chávez es uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Y a qué se debe ello? Se debe ello tal vez a una buena regulación, a haber firmado un buen contrato de concesión, donde se establezcan cuáles son las cosas en las que tenía que invertir en el mediano y largo plazo. Eh, Otro punto importante, regresando a esta idea de que no todo monopolio por sí mismo es negativo, es que lo que se sanciona en realidad no es el monopolio o los oligopolios per se. O sea, si yo soy, por ejemplo, una empresa pequeña que con esfuerzo y bastante esfuerzo logro convertirme en el principal productor de algún producto o servicio en el mercado, eso no me hace malo a mí per se. O sea, yo no tengo por qué ser castigado por el Estado o ser regulado. Lo que está mal es el abuso de ser monopolio, lo que se llama técnicamente como el abuso de mi posición de dominio. Si yo, por ejemplo, al ser un monopolio, impido que entren nuevas empresas al mercado, pongo precios abusivos, eh, eso es lo que está mal, ¿no? Y para controlar eso está el Indecopi. Ha habido casos en los que el Indecopi ha sancionado empresas que han abusado de su posición de dominio y, digamos, eso también es parte del rol del Estado. Otra falla de mercado que tiene que resolver el Estado son los bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Son bienes que a los privados no les conviene proveer porque son no rivales y son no excluyentes. ¿A qué nos referimos primero con no rival? Tal vez la forma más fácil de entender es primero saber qué es un bien rival. Un bien rival es un bien que solo puede ser utilizado por una persona a la vez. Por ejemplo, mi camisa. Mi camisa es un bien rival porque mientras yo la estoy utilizando, ninguno de ustedes la puede utilizar. Otro bien rival, por ejemplo, son las hamburguesas de Juan o de Ana. Si Juan o Ana se comen la hamburguesa, el otro ya no la puede consumir. Ese es un bien rival. Un bien no rival, por ejemplo, vendría a ser esta charla de Zoom. Yo estoy ofreciendo acá esta charla, veo que hay más de 300 personas conectadas y ninguna está perjudicando a la otra. Todas me pueden escuchar igual de bien y no tienen ningún problema en atender lo que yo les estoy diciendo. Ese es un bien no rival. Otro ejemplo de bien no rival es, por ejemplo, cuando podíamos ir al cine. Teníamos varias personas que disfrutaban la misma película sin molestarnos los unos a los otros. Y con no excluyente nos referimos a que es imposible excluir o evitar que una persona use un servicio pese a que no querramos. Los bienes no excluyentes más típicos son lo que llamamos los recursos comunes, ¿no? Por ejemplo, las áreas de pastoreo en los cerros, ¿no? Son bienes no excluyentes porque no podemos evitar que venga un ganadero con sus ovejas o con sus vacas a pastar esa zona. Eh, otra, Otro bien no excluyente, por ejemplo, podrían ser los peces en el río. No podemos evitar
que algunas personas pesquen por más que querramos, eh, y siguen siendo rivales, porque si yo me pesco todos los peces en un río, no le va a quedar peces a otra persona, ¿no? Por eso es que tenemos las vedas, por ejemplo. A eso le llamamos recursos comunes. Entonces, los bienes públicos tienen que ser no rivales, es decir, pueden ser utilizados por más de una persona a la vez, tienen que ser no excluyentes. Y se encarga el Estado de proveerlo, ¿no? El caso típico es la defensa nacional. Todos nos beneficiamos de tener un ejército y ninguna persona, o sea, el ejército va a proteger a todos los peruanos, no podemos excluir a ninguno. Otro caso típico es el alumbrado público, ¿no? No podemos evitar que nadie se beneficie de las luces en las calles en el Perú. ¿Y por qué es que los privados no tienen incentivos para proveer bienes públicos? Porque si lo produce un privado, ocurre una situación en la que hay un free rider, que es como se conoce en inglés a un polizonte. Eh, el ejemplo más usado, por ejemplo, es el de los vigilantes en una cuadra. Imaginemos que ustedes ven que en su calle hay bastante inseguridad, entonces se organizan con sus vecinos para contratar un guachimán. Al inicio, todos están pagando el guachimán, pero por ahí un vecino se da cuenta que el resto le está pagando y dice, ya sabes que si el resto le está pagando, yo no tengo por qué pagarle. Al final, el guachimán que está parado frente a mi casa, o sea, eh, de todas maneras va a vigilar mi casa, o sea, no tengo ningún problema. Entonces, esta persona, que se le conoce como el free rider o polizonte, se está beneficiando de un servicio que está pagado por el resto de personas. Entonces, en realidad no es algo que a un privado le convenga proveer, porque si una persona puede aprovecharse de esta situación, puede venir un siguiente vecino, puede venir otro vecino, y al final nadie va a querer pagarle al vigilante por sus servicios. Entonces, dado que esta situación en el largo plazo puede ser insostenible, es el Estado quien tiene que actuar y ofrecer este tipo de servicios. Una tercera falla de mercado son las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Digamos, como se puede llevar de su nombre, son aspectos que las personas no internalizan a la hora de consumir un determinado bien o servicio. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. El ejemplo más típico de una externalidad positiva es la educación. Cuando una persona se educa, no solo se beneficia a esta persona, sino que también beneficia al resto de la sociedad. Hay, por ejemplo, diversos estudios que demuestran que en un salón de clases, cuando tienes un niño que es estudioso, genera efectos positivos en el resto de sus compañeros en la clase. Entonces, cuando tienes un niño estudioso, el resto de sus compañeros también se esfuerza y mejora. Es un efecto positivo en los demás. Si el niño, de alguna manera, pudiese internalizar este efecto positivo sobre el resto, probablemente tenga más incentivo a estudiar mucho más de lo que ya hacía antes. Pero como no lo hace, el Estado tiene que entrar para motivarlo a que continúe estudiando. Un ejemplo de externalidad negativa es, por ejemplo, el fumar o el beber. Eh, Fumar o beber, por ejemplo, puede estar asociado con tener algunas enfermedades, de generar enfermedades en las personas que en un futuro pueden generarle mayores gastos al Estado a la hora de proveer sus servicios de salud, ¿no? Eh, otro, otro caso típico de externalidad, que a veces no lo vemos tan directamente, son los autos. El comprar un auto tiene bastantes externalidades negativas. La primera de ellas, la primera que creo que todos nos damos cuenta, es la de la contaminación ambiental. O sea, manejar contamina, o sea, genera dióxido de carbono y no ayuda al calentamiento global. Pero también tiene otros efectos negativos sobre la sociedad. El claxon, por ejemplo, genera contaminación sonora, generamos tráfico e incluso, eh, algo que creo que muchas personas no se dan cuenta, desgastamos las pistas, ¿no? A la hora de yo pasar mi carro, muchas veces por una calle, las pistas se van desgastando y el Estado es quien tiene que invertir.
Entonces, como las personas que tienen carro a veces no internalizan estos efectos negativos en la sociedad, es que el Estado tiene que corregir esta externalidad negativa. Entonces, las soluciones son diversas. La primera de ellas es poner impuestos. Por eso es que el Estado pone un impuesto selectivo al consumo, el ISC, a las bebidas alcohólicas, al, a los cigarros, a los autos y ahora a las bebidas gaseosas también, ¿no? Porque están asociadas con problemas como obesidad, que pueden de nuevo generar más gastos de salud en un futuro. Eh, También una alternativa moderna son las licencias, sobre todo en el mercado de carbono. ¿Cómo funcionan las licencias? Si tenemos, por ejemplo, una fábrica que contamina, que bota dióxido de carbono al aire, lo que puede hacer el Estado es ponerle un medidor a cuánto dióxido de carbono está emitiendo y decirle, mira, tú máximo puedes emitir tanto. Y la ventaja de estas licencias es que son comerciales. O sea, yo puedo venderle mi licencia a otra empresa. Entonces, eh, al, al poderse comerciar estas licencias, lo que se genera esta idea de mercado de carbono en la que se le pone un precio a la contaminación. Entonces, si una empresa quiere seguir produciendo y contaminar más, va a tener que pagar a otras empresas para comprarle sus licencias. Y de alguna manera internalizan este efecto negativo de su producción. Otra solución, aunque tal vez un poquito más difícil de aplicar, es la internalización. Es cuando se concentran empresas. Entonces, imaginemos que en un campo tenemos dos productores. Tenemos un productor de abejas, un apicultor, y tenemos un productor de flores. El productor de flores se beneficia de las abejas. Las abejas polinizan las flores y ayudan a tener una mejor producción. Pero a la vez, el productor de abejas se beneficia de las flores porque las flores son un alimento para las abejas y para producción de miel. Pero como ambos son diferentes, ninguno internaliza los beneficios que le genera al otro. Una forma de que se internalicen estos beneficios es que ambos productores se unan en una sola empresa que produzca miel y que produzca flores. De esa manera ya estarían recogiendo estas externalidades que se generaban anteriormente. Y finalmente, otra solución que también es difícil de aplicar en el día a día es la que propuso Coase con su teorema. Eh, y para que se aplique esta solución, lo que tiene que haber son costos de transacción bajos y derechos de propiedad bien definidos. Entonces, imaginemos que yo llego a mi casa tarde del trabajo y mi hobby es tocar la batería. Entonces llego siempre a las 9, 10 y a esa hora empiezo a tocar la batería porque quiero aprender a tocar esto. Todavía toco mal. Pero mi vecino también llega a esa hora y lo que él quiere es dormir. ¿Quién es el que debería dejar de hacer la actividad que le da mayor satisfacción? ¿El que toca la batería debería dejar de tocarla? ¿O el que debería dormir debería aguantarse el sonido de la batería? Lo que nos dice Coase es que el que va a realizar la actividad es el que la valora mucho más, dado, como les digo, estos costos de transacción bajos y derechos de propiedad bien definidos. Si, por ejemplo, para mí, yo tocar la batería me da bastante satisfacción, pongámosle un precio ya. A mí tocar la batería me da 100 soles de satisfacción. Como si yo ganase 100 soles cada vez que toque la batería porque me desestresa como si fuera el psicólogo. Y al que quiere dormir temprano, dormir solo le da 80 soles de satisfacción. Lo que te dice Coase es que eh, el que toca la batería podría pagarle al que quiere dormir entre 80 y 100 soles para que esté satisfecho o para que se pague una habitación de hotel o lo que sea, o se compre audífonos, yo qué sé, y él pueda seguir tocando su batería y él se vaya a dormir. Entonces, ¿él por qué va a poder seguir tocando su batería? Porque él valora más. Si fuera al revés,
y la persona solamente valora en 80 soles tocar la batería, y el que quiere dormir la valora en 100, es él el que estaría dispuesto a pagarle algún monto al que toca la batería para que éste deje de tocarla, o tal vez la toque en otro horario en que no le molesta. Es decir, ambos podrían llegar a un acuerdo. Pero como saben, eso suele ser difícil. O sea, tener costos de transacción bajos es una situación que muy pocas veces se da. O sea, qué tan difícil es pararte a hablarle a tu vecino y decirle, mira, ¿sabes qué? Te pago esto para que dejes tocar o para que no duermas. Y tenemos que tener derechos de propiedad bien definidos. Se tiene que saber inicialmente quién es el que de alguna manera debería tener el derecho a tocar o a dormir. ¿Cuál es el derecho que manda entre ambos? La última falla que tiene que resolver el Estado es la de asimetrías de información o mercados incompletos. Esta situación se da cuando un agente o una persona posee más información sobre el bien o servicio que el otro necesita. Un ejemplo es el tema de los autos usados. Cuando uno quiere comprar un auto usado, el que tiene más información sobre la calidad de este auto es el dueño. O sea, si yo quiero comprar un auto usado, lo más probable es que no sepa si es que tiene alguna falla, que recién me voy a dar cuenta cuando empieza a manejar, si es que el kilometraje es el adecuado, si es que tal vez él la ha cuidado bien, ha tenido algún choque. Yo como comprador no sé toda la historia del carro. Entonces hay eh, digamos, esta falla lo que nos dice es que va a generar que al final en el mercado solo se vendan carros de mala calidad. ¿Y a qué se debería esto? Pongamos un ejemplo con números de nuevo para entender. Imaginemos que los carros, que hay dos tipos de carros, carros de mala calidad y carros de buena calidad. El carro usado de mala calidad vale, no sé, $1,000 y el carro de buena calidad vale $2,000. Yo como persona, como comprador, no sé qué carro estoy comprando. No sé si estoy comprando un carro de buena o de mala calidad. Entonces, como sé que está entre los dos, yo voy a querer pagar un precio intermedio. O sea, como sé que me puede tocar cualquiera de los dos al azar, voy a querer apostar y voy a ofrecer $1,500. Pero como yo voy a ofrecer $1,500, los únicos interesados en vender van a ser las personas que tienen un carro de mala calidad, porque vale $1,000. Y el que tiene un carro que vale $2,000 no va a querer venderlo a ese precio. Entonces se genera un mercado en el que solamente hay carros de baja calidad. Entonces acá se necesita el Estado que, por ejemplo, digamos, valide las garantías, por ejemplo, de los vendedores o supervise las garantías para que de alguna manera genere confianza en los compradores. Eh, Otra situación de asimetría de información, pero esta vez al revés, donde el vendedor tiene menos información, es con los seguros. Si yo soy una empresa de seguros y yo te vendo, por ejemplo, un seguro de vida o un seguro para tu auto, yo no sé, por ejemplo, si tú eres un buen conductor o no. Eh, yo no sé, por ejemplo, si tú vas a salir, lo vas a chocar o si te va a ir bien manejando toda tu vida. Entonces, al final, esta situación también me lleva a una situación mala en la que probablemente voy a tener muchos más eh, conductores pero malos conductores, porque son ellos los que necesitan más el seguro, van a comprar más seguros. Voy a tener que poner una prima más alta de la que debería ser, perjudicando a los buenos conductores. Entonces, estos tipos de fallas también deberían ser corregidas por el Estado. Eh, bueno, esos son los tres roles del Estado. Y quería pasar finalmente a hablarles de los desafíos de política para el país. O sea, quería en realidad analizar como un caso práctico para ver qué es una buena y qué es una mala política del Estado, regresando a la primera pregunta que les hice. Entonces, uno de los desafíos que nosotros consideramos como más importante es el de la informalidad. Actualmente, el 73% del empleo es informal en el Perú. Y la productividad laboral
en el sector formal es hasta 2.5 veces más alta que la informal. O sea, en realidad la informalidad es un problema muy grave que limita que podamos llegar a ese punto de eficiencia que les dije inicialmente, que con nuestros recursos disponibles podamos alcanzar el mayor bienestar como sociedad. Y el desafío que hemos identificado es que tenemos que mantener la flexibilidad de la informalidad, pero en un marco de legalidad. O sea, tenemos que incentivar que las empresas informales se formalicen sin quitarle los beneficios que ya disfrutan ahora de la informalidad. Entonces, digamos, primero acá estoy describiendo brevemente cuál es la situación actual. Vemos que en general el empleo en el Perú está ampliamente concentrado en empresas, en microempresas, que son bastante pequeñas y que tienen que ser altamente informales. El 90% de las microempresas son informales, en comparación del 20% de las grandes empresas. Y además, la productividad en las microempresas son pequeñísimas, comparada con la productividad de un trabajador en una gran empresa. Entonces, digamos, estos solamente nos dan más luces sobre este problema que queremos solucionar. Y además, en general, en el Perú tenemos más informalidad de la que deberíamos tener. O sea, en el Perú, como les dije, más del 70% es informal, pero para nuestro nivel de PBI per cápita que vemos acá en el eje X, deberíamos tener solamente 50 y tantos por ciento de informalidad. O sea, tenemos 20 puntos más de informalidad del que deberíamos. ¿Y a qué se debe esto? A que en realidad la facilidad para hacer negocios formales en el Perú digamos, no existe. O sea, en realidad es bien difícil hacer negocios en el Perú. Acá estamos comparando, por ejemplo, el número de días que se necesita para abrir un negocio en Perú en comparación con Chile. En Perú demoramos 26 días en promedio para abrir un nuevo negocio. La mayor parte de los días nos demoramos en hacer el registro público y sacar la licencia municipal. 14 días en una licencia municipal. Chile, en cambio, se demora 4 días en total. Es solamente un día en la licencia municipal y el registro de la empresa es medio día. Entonces, esta es una primera diferencia que genera que las empresas tengan pocos incentivos para formalizarse, por lo difícil que es, por lo costoso que es. Otra razón de que tengamos más informalidad de la que deberíamos es que no existe un interés en formalizarse. El 53% de las unidades productivas informales no agropecuarias dice que no se formaliza porque no lo considera necesario. Y es porque en general, como somos tan informales, la mayoría de nuestras transacciones también lo son. Entonces, si mi comprador es informal y no me pide boleta, yo no tengo ninguna necesidad de formalizarme para poder emitir boleta o factura, ¿no? Otra razón importante es que la mayoría de negocios son pequeños o producen poca cantidad. Y en general, este punto es en el que me quiero centrar, es que como está nuestra regulación, se generan pocos incentivos para crecer las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una ley que nos dice que a partir más o menos de las 130 UITs en ventas, las empresas ya no pueden continuar en el RER, que es un régimen especial para microempresas, sino que si tú vendes más de 130 UITs, tienes que pasar al régimen general. Entonces, ¿qué genera esto? Como ven acá, genera, bueno, genera una concentración de empresas que para no pasarse del umbral, tal vez empiezan a no emitir boletas, a subestimar sus ventas, sus ingresos, de tal manera que no les cobren mayores impuestos. Lo mismo ocurre con la ley de distribución de utilidades, que dice que a partir de 20 trabajadores, una empresa tiene que empezar a repartir utilidades. Eso genera que tengamos muchas más empresas
con menos de 20 trabajadores que empresas de más de 20 trabajadores. Hay un salto acá, solamente de 20 a 21 trabajadores, generado por este tipo de leyes. Y también otro problema que genera la informalidad son las rigideces en el mercado laboral. Todos coincidimos, por ejemplo, en que un despido arbitrario sin razón debería ser compensado. Pero antes del 2001, esta compensación era monetaria. Si yo te despido arbitrariamente, tengo que pagarte un monto, digamos, que compense el daño que te he hecho. Pero en el 2001, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, falló que la compensación monetaria no es suficiente, sino que una buena retribución consiste en reincorporarte a mi empresa, lo cual es mucho más costoso, no solamente en términos de dinero, sino también en esfuerzo, porque por alguna razón yo despedí a ese trabajador. Tal vez tengo un trabajador ahora que es menos productivo que el resto. Entonces, ¿qué ha generado este tipo de fallos que incrementan las rigideces en el mercado laboral? Es que ahora, como vemos, la contratación, digamos, el número de contratos permanentes haya crecido mucho menos que el número de contratos temporales. Entonces, las empresas simplemente, dado que ahora es más difícil contratar permanentemente a un trabajador, optan por lo fácil, que es contratar trabajadores temporales, lo que no contribuye para nada al desarrollo de estas personas. O sea, hay evidencia, por ejemplo, de que las personas que trabajan, que tienen un contrato a plazo, por ejemplo, eh, no es que en algún momento lleguen a ser permanentes, sino que se quedan por siempre como temporales. Entonces hay que tener cuidado de este tipo de medidas que pueden parecer tal vez bonitas en el papel, pero en la práctica puede que el remedio sea más caro que el problema, ¿no? Eh, entonces, con respecto a esto, eh, a modo de resumen, de conclusión, quería preguntarles si les parecía que simplificar, digamos, estas rigideces laborales, estas leyes, hacer más flexible la formalización, les parece una buena política. Y quería responderlas desde las tres corrientes que vimos en un principio. Que se recuerdan, era el utilitarismo, el egalitarismo y y el liberalismo. Desde el punto de vista del utilitarismo, me parece que es una buena política porque estamos maximizando la productividad de la sociedad. Ya hemos visto que las empresas formales tienden a ser más productivas y más, ser formal tiene varios beneficios. Te permite, por ejemplo, contratar con el Estado, te permite contratar con empresas grandes, tienes más facilidades para exportar, para recibir beneficios del Estado, etcétera. Además, bajo la segunda corriente del legalitarismo, este tipo de medidas de reducción de informalidad contribuye a que más personas accedan a un trabajo digno y ayuda de alguna manera a repartir mejor la torta. Y finalmente, con respecto a la tercera corriente, que era el liberalismo, este tipo de medidas también sería correcto porque reduce las trabas burocráticas que limitan la actividad empresarial. Entonces, esta es una simplificación, obviamente, de una discusión de qué es una buena o una mala política, pero en principio, reducir la informalidad flexibilizando estas trabas, estas rigideces laborales, serían una buena política pública. Entonces, digamos, hasta acá termina la presentación y voy a pasar a leer algunas de las preguntas y a responderlas lo mejor que pueda. Entonces, a ver. A ver, a ver, perdón, es que no encuentro las preguntas. Aquí están, ya. A ver, acá, bueno, alguien me pregunta si al inicio la telefonía fue un monopolio.
Sí, efectivamente, al inicio la telefonía fue un monopolio y fue un monopolio natural. Esta pregunta me parece importante para explicarles bien lo que es un monopolio natural. Entonces, como les dije, un monopolio natural es la situación en la que nos conviene tener solamente una empresa que provee el servicio, dadas sobre todo nuestras restricciones tecnológicas. Hace muchos años, cuando por ejemplo no habían los celulares, la única forma de conectarte por teléfono era con tu teléfono fijo en tu casa, y para que tengas un teléfono fijo en tu casa, pues este teléfono tenía que estar conectado al poste de telefonía. Entonces, la inversión en ese tipo de infraestructuras para que tu casa se conecte al poste y este poste se conecte a una antena, era bastante costosa. Los costos fijos eran bien altos. Entonces, en ese momento, en esa época, lo ideal era tener solamente una empresa. Y en nuestro caso, en el Perú, fue Telefónica. Conforme se desarrolló la tecnología, este tipo de restricciones de costos fijos fue disminuyendo. Eh, Vinieron los celulares que ya no necesitaban, por ejemplo, esta inversión en conexiones por todas las calles del Perú. Eh, Llegó, por ejemplo, la señal satelital. Hemos mejorado bastante en estos últimos años y lo que permitió esto es que la telefonía ya no sea más un monopolio natural. Entonces ahora tenemos muchas más empresas, tenemos Claro, Vitel, Entel, que pueden entrar a proveer este servicio porque, como les dije, los costos fijos ya no son tan altos. Entonces, en general, los monopolios naturales se deben principalmente a restricciones tecnológicas, ¿no? En el caso del agua, por ejemplo, seguimos teniendo un monopolio natural en todas las ciudades del Perú y en general en todas las regiones, porque el agua sí no la podemos ofrecer vía satelital. O sea, sí tiene que haber esta conexión física, esta gran inversión eh, fija que hace más eficiente tener solamente una empresa que varias. Eh, Acá me preguntan si los problemas derivan de la poca o la falta de regulación de los organismos. ¿Cuál sería el problema? Personalmente, yo opino que sí, ahí el rol de mejorar estos monopolios naturales parte de la capacidad del regulador. O sea, hay que tener un buen regulador que tenga los conocimientos suficientes para establecer un buen contrato con las empresas concesionarias o proveedoras de estos servicios, que no solamente, digamos, logren generar un beneficio para la sociedad, sino que también la empresa pueda beneficiarse. O sea, porque la empresa está invirtiendo no sé, por ejemplo, como les puse el ejemplo del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? O sea, LAP, que es la empresa que gestiona este aeropuerto, o sea, no está invirtiendo ahí solamente para ayudarnos a nosotros los peruanos. O sea, la empresa quiere ganar dinero. Entonces, el contrato que se firme con este tipo de empresas tiene que beneficiar a ambos. Tiene que ser un contrato de alguna manera justo entre empresa y población. Eh, ah, Acá, esta es otra pregunta importante. ¿Se puede medir objetivamente el grado de satisfacción mediante disposiciones a pagar? ¿Cómo se explica la revelación? Ya. A ver, estos ejemplos que yo le puse con Juan y Ana son modelos que nosotros utilizamos como economistas para poder representar de alguna manera la economía y las interacciones entre personas. No podemos nosotros medir efectivamente la satisfacción que le da comer a una hamburguesa, comer un pan con pollo a cada una de las personas. Sobre todo porque todas las personas somos diferentes. A mí me gusta la hamburguesa, a otra persona puede que le guste más el pan con pollo, a otra persona puede que el triple.
Otra persona puede que simplemente no quiera comer pan. Eh, Cada persona tiene su propia función de utilidad, cada persona tiene sus propias curvas de indiferencia, todas son diferentes y en la práctica sería imposible medirlas. Eh, Nosotros como economistas que de alguna manera estudiamos las interacciones económicas entre las personas, utilizamos este tipo de modelos como una versión simplificada para poder entender o guiarnos un poquito cómo, en teoría, cómo es que se podrían comportar los mercados. O sea, porque nosotros no somos como un físico o un químico que en un laboratorio podemos mezclar varios químicos y ver, ah, ya, si junto esto con esto sale esto. Chévere, ¿no? Nosotros tenemos que recurrir a este tipo de modelos para entender cómo funciona la sociedad y, y promover las mejores políticas posibles. Eh, Alguien me pregunta por la fuente que menciona que el sector formal es 2.5 veces más eficiente que el informal. Eh, no tengo esa fuente a la mano, pero puede revisar la página web del IPE. En nuestras publicaciones está ese estudio que hicimos de la productividad. Acá me preguntan por el tema de la descentralización. La pregunta es, ¿cree usted que además de reducir las trabas burocráticas debería existir una descentralización en primer lugar? Sí, definitivamente yo creo que la descentralización es muy importante. Esta es una opinión totalmente personal. Me parece que los países que más crecen son aquellos eh, que tienen más ciudades de alguna manera productivas o grandes, ¿no? Eh, no sé, ¿qué ejemplo pongo? No sé, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos no solamente tiene una ciudad, Nueva York, digamos, donde se concentra toda la economía, sino que la productividad, la producción está distribuida a lo largo de todo el país. O incluso países tal vez más cercanos a nosotros, como Colombia, por ejemplo, no tiene una economía tan centralizada en una sola ciudad. Me parece que la descentralización de la economía es fundamental para que el Perú pueda crecer adecuadamente. Eh, pero ello me parece que no, no es una tarea tan sencilla. Me parece, por ejemplo, que la descentralización que se hizo digamos, a principios de este milenio, de este siglo, tal vez no fue la adecuada, porque se le dio de alguna manera más responsabilidades a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, perdón, que son los encargados de desarrollar cada uno de los departamentos o regiones del país, pero no se les dio las capacidades suficientes. Entonces tenemos gobiernos locales con bastantes recursos que tal vez no saben utilizarlos adecuadamente. Entonces, para mí, para lograr esta descentralización, lo que se debe hacer es mejorar la gestión pública de estos gobiernos. Creo que ese es el primer paso. O sea, no hay una bala de plata, no hay una solución exacta a este problema, pero yo partiría por ahí, por mejorar la gestión de los gobiernos regionales y locales. Eh, Creo que ya me pasé de la hora. Voy a dejar ahí las preguntas y agradezco a todos por haber estado en esta presentación. Eh, digamos, estamos ahorita en Zoom, en Facebook. Este video, por si acaso, creo que se va a subir al YouTube del IPE, del Instituto Peruano de Economía. Y los agradezco por haber atendido a este segundo foro de desarrollo económico Huánuco 2021. Muchas gracias. Hasta luego.